Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Previo a este ingreso del invierno, que ya estamos terminando esta época de transición, ya prácticamente entrando a la parte del invierno, ¿cómo se prepara? Porque la red vial sufre daños siempre con la llegada del invierno. Claro, bueno, son dos etapas importantes, ¿verdad? Una de ellas es cuidar la transitabilidad de la vía, es decir, mantenerla en un buen estado de mantenimiento, pero otra muy importante es el tema de la preparación, la prevención y la mitigación producto de las lluvias o de los efectos climáticos. Desde inicios del año, pues nos preparamos con una serie de actividades, principalmente en la limpieza de estas vías, ¿verdad? Desde basura orgánica o basura inorgánica en algunos puntos, es decir, basura que es lanzada o acumulada en algunos puntos, pero principalmente esta basura orgánica que se realizan actividades de chapeo, limpieza en canaletas longitudinales, transversales, y esto es con el fin de evitar que esta basura termine en alguna descarga de ríos o en algún lugar que por causa natural arrastra esta basura. Y con esto pues evitamos inundaciones, no solamente en la carretera, ¿verdad?, sino que en las comunidades que se ubican en la parte baja donde estos ríos o estas quebradas o cauces descienden. Así que esa etapa la hemos finalizado y ahora entramos siempre a una etapa donde se va a estar haciendo prevención, es decir, siempre limpieza, pero ya entramos a tener alguna reacción cuando se dan los primeros eventos de lluvia. Claro, y estamos viendo imágenes, director, porque realmente cuando hablamos de basura, ¿es cultural esto? Sí, lamentablemente mucha esta... Año con año, claro, son toneladas y toneladas de basura que terminan sí, en los tragantes y que terminan ocasionando inundaciones. Es correcto. Bueno, lamentablemente sí hay algunas prácticas todavía de si yo tengo un problema de basura, pues yo me deshago y se lo dejo a otro y dejo que ya no sea mi problema, sino el de alguien más. Lamentablemente ahí entra el tema cultural, ¿verdad? Tenemos que ser responsables y buscar la manera de disponer en los sitios autorizados. Cada municipalidad, cada distrito tiene un sector donde debe de acumularse cada uno de las basuras. Es decir, la basura de uso diario, la que se genera en cada casa, tiene un sitio de disposición final. Pero hay otro tipo de basura que es como ripio, desechos, ahí veíamos en las imágenes llantas, no deberían de terminar en estos sitios, ¿verdad? No deberían de terminar en una calle. Sin embargo, pues no hacemos distinción y a la hora de hacer la limpieza, pues tenemos que recogerla y llevarla a estos sitios. Hemos visto de todo tipo de basura, colchones, refrigeradoras, de todo en las quebradas. Hemos visto hasta partes de carros, es decir, secciones de carros ahí que han terminado y lamentablemente pues esto con el arrastre puede terminar en una obra hidráulica que puede obstruir su paso y haya una inundación y pueda causar daños ya personales, ya no solo materiales. Así que aprovecho y hacer un llamado, ¿verdad? La basura tiene que disponerse en los sitios que cada una de las municipalidades ha definido para estos fines. A ver, director, ¿hay puntos de interés ahora que llega la época lluviosa en la que tenemos que poner mayor atención, no solo como población, sino que también las autoridades, porque son lugares de alto riesgo? Es correcto. Bueno, nosotros dentro de la organización que tenemos para la atención del plan invernal, tenemos 34 planteles a nivel nacional. Los tenemos distribuidos y en estos planteles pues funcionan más de 105 contratos de mantenimiento, es decir, empresas que se dedican a estar pendientes de las vías, pero dentro de estas 34, 14 de ellos tienen esa modalidad de 24 horas, es decir, ya nos activamos la tercera semana de mayo y a partir de esa fecha pues deben de dejar personal todo el tiempo, de tal manera que nos permita reaccionar en horas, sobre todo nocturnas, a poder atender cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía, tanto peatones como conductores, pero también que pongamos a disposición que la vía esté totalmente disponible, es decir, que el 100% de transitabilidad la podamos garantizar. ¿Cuáles son estos sitios? Bueno, la carretera de Los Chorros, pese a que tenemos ya un proyecto en desarrollo, pues igual siempre estamos en apoyo con el Ministerio de Obras Públicas para estar monitoreando. ¿Ha ido bajando el riesgo en la carretera de Los Chorros? Ha ido bajando el riesgo, si se percatan, hay una zona donde los taludes que eran bastante verticales, es decir, recto, ¿verdad? Como un paredón. Ya ahora se han ido devastando y se han ido generando ángulos de inclinación o ángulos de reposo en estos suelos que van disminuyendo básicamente el riesgo. Sin embargo,
cuando tenemos el tipo de lluvias que nuestra región, no solo el país, sino toda la región, últimamente tiene, que son lluvias intensas, es decir, que cae una cantidad de agua en muy poco tiempo, la que antes podía caer en horas. Entonces, siempre puede existir un riesgo. Así que carreteras que tienen una topografía similar a la de Los Chorros, llámese Ruta Las Flores, Ruta Panorámica, la zona de Surf City, pues evidentemente siempre vamos a tener uno de estos 14 planteles que menciono. Es lo mismo en las zonas inundables en el sector del oriente del país, por ejemplo, en las zonas cercanas al río Lempa, en las zonas... La carretera panamericana que tiene problemas de inundaciones. Totalmente. Entonces, tenemos distribuidos y por mencionar, ahí tenemos estos 14 y para tranquilidad de la población, pues estamos prestos a reaccionar las 24 horas del día. Quiero dejarles un número, bueno, no lo encuentro, pero creo que es el 7488-9174. Lo repito, 7488-9174. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y ahí pues nos pueden enviar videos, fotos, audios, textos de cualquier situación que algún poblador identifique como riesgo. Muchas veces no solo está relacionada al tema de lluvias, ¿verdad? Sino que puede haber un accidente vehicular de tránsito que mueva un separador de concreto, por ejemplo, y eso va a poner en riesgo la circulación vial. Entonces, ese tipo de reportes son los que definitivamente nos interesa estar monitoreando y para eso está disponible este número 24 horas del día. Bueno, es importante para que la gente también entienda la implicación o el nivel de alcance que tiene Fovial en la red vial de nuestro país, a dónde llegan, cuál es su responsabilidad y cómo estamos distribuidos en este tema, porque está el Ministerio de Obras Públicas, Fovial y ahora la DOM. Y la DOM, correcto. Bueno, Fovial básicamente es el responsable de las carreteras, Luis. Es decir, todas estas calles que me están conduciendo a distintos municipios y ahora distritos, pues nos corresponde a Fovial. Ejemplos básicos, la carretera panamericana, la carretera del litoral, la carretera troncal del norte, la carretera longitudinal del norte, todas esas son vías de alto tráfico, vías que están conectando otros ramales de carretera importantes, le corresponden a Fovial. Pero también hay rutas nacionales, hay algunas importantes que nos dan comunicación para algunos distritos y esas le corresponden a Fovial. En resumen, todas las carreteras distintas de calles, recordémonos que se refiere más a un ambiente urbano, sí. Carreteras o calles son las que nos están comunicando con sectores ya un poco más lejanos. Le corresponden a Fovial. Nosotros tenemos un promedio de 7.285 kilómetros de vías que nos corresponden por ley a darle el mantenimiento y la mejora. El MOP se enfoca un poco más en el tema de la mitigación de riesgos, en obras incluso de plazas, de embellecimiento, de ir generando más estos espacios, de ir disminuyendo el tema también de vulnerabilidad, como cárcavas, como obras de protección importantes. Y por supuesto la DOM es el complemento o es la unión perfecta de la intervención de vías. Es decir, se trata que ellos atiendan el resto de vías municipales. Recordemos que la Dirección de Obras Municipales surgió para brindar un apoyo importante a todas las municipalidades y entre otras obras que realiza un sinfín de obras, le toca el mantenimiento de estas vías de acceso a cantones, colonias, residenciales, etc. Así que de esa manera nos complementamos. ¿Fovial es encargada de mantener la red nada más o también de construir? Tenemos la facultad de construir. Se hizo una reforma a la ley en la cual nos pareció muy bien, de hecho, que nos permitía no solo estar invirtiendo en mantenimiento. Les brindo un dato. Solo en mantener las calles invertimos un promedio entre 85 y 90 millones de dólares anuales, perdónenme. Y, ¿esto cuánto representa del presupuesto? Esto es aproximadamente el 50% del presupuesto. Nosotros hoy por hoy, en el 2024, tenemos aproximadamente 203 millones. Entonces, hay obras que se pueden ir realizando progresivamente, es decir, que nosotros apartamos parte de este presupuesto para ir realizando mejoras, es decir, ampliaciones en algunos puntos, incluso la construcción de algunos pasos a desnivel o alguna
infraestructura que vaya contribuyendo a mejorar la circulación, es decir, que ya no solo estemos invirtiendo el dinero en mantener la red vial, sino en ir mejorándola paulatinamente. Y tenemos algunos casos, menciono uno puntual. Este día estamos dando orden de inicio al tramo 2 de la fase de rehabilitación y reconstrucción del kilo 18 a Perquín. Esto es en el departamento de Morazán, y son acciones que no se podían realizar antes porque solo era el mantenimiento, es decir, tratar de que la vía sea transitable y no realizar este tipo de mejoras. Así que esa facultad la tenemos desde hace un poco más de 2 años aproximadamente y nos permite ir mejorando. Bueno, ¿en qué zonas, por ejemplo, ahí en Perquín, únicamente estaban dando mantenimiento, ahora será? Exacto, ahora queda totalmente rehabilitada, es decir, queda una vía renovada para 15 años más de duración. Estamos hablando sobre la red vial de nuestro país. Ingeniero, ¿cómo considera desde 2019, por ejemplo, que se retomó esta administración a la fecha, cómo está la situación de la red vial de nuestro país? ¿Cómo, hay cambios o no hay cambios? ¿O cuál es la gran diferencia que se ha realizado? Bueno, una de ellas es que hemos aumentado considerablemente la responsabilidad de Fovial. En el 2019 teníamos un 23% menos de responsabilidad de red vial asignada, es decir, no teníamos 7.285, sino que 23% menos que ello. Y esto es dinámico. Hasta esta semana tenemos esa cantidad de kilómetros, pero estoy seguro que el próximo mes se va a incrementar porque las necesidades son muchísimas. Estamos conscientes que no podemos encerrarnos o encajonarnos en esa cantidad de kilómetros. Así que vamos incrementando y tratando de llegar a un poquito más de nuestra atención. Hemos tenido, ya hablábamos de una mejora importante, que ya el presupuesto de todos los contribuyentes, esos 20 centavos de dólar que pagamos todos los salvadoreños por cada galón, está siendo invertido en obras también, ya no solo en mantenimiento, porque tengo que decirlo, lo hemos hablado en alguna ocasión, que a pesar que el mantenimiento es importante, pongamos el ejemplo de un vehículo. Si nosotros estamos invirtiendo en mantener un vehículo, puede ser $200, $300 al año, creo que es algo bastante común, pero si ya empezamos a gastar $1,000, 1,500, algo está pasando, algo tendríamos que hacer y esos mantenimientos tienen que hacerse un poquito más intensivos. Eso sucede también en la red vial, cuando ya los mantenimientos están subiendo, tenemos que hacer acciones distintas, tenemos que rehabilitar y con la modificación de la ley nosotros ya podemos hacerlo. Antes la ley no permitía porque estaba encajonada a solo el mantenimiento y era una pena que llegáramos a una vía de tierra, por ejemplo, a colocarle balasto, a colocarle algún tipo de material y al final del invierno todo ese material pues no estaba lavado. Entonces nos permite poder ir haciendo inversiones de construcción en pendientes o en tramos difíciles ya pavimentando. En cuanto a kilometrajes, ¿cuántos kilómetros se han construido nuevos de Fovial? Llevamos aproximadamente, no tengo el dato con exactitud, pero quisiera decir que andamos por 1.200 kilómetros nuevos aproximadamente. Es decir, ¿En estos 2 años? No, de los 5 años. Es decir, que vías que eran, Fovial tiene 2. Vías no pavimentadas y vías pavimentadas. Pasamos de no pavimentadas a pavimentadas aproximadamente en 1.200 kilómetros en los últimos 5 años. Y hemos realizado también proyectos que no necesariamente han estado dentro de esta red, pero que han sido apoyos que hemos hecho con el Ministerio de Obras Públicas o con la Dirección de Obras Municipales, por ejemplo. ¿Cómo se priorizan estos proyectos, director? Nosotros tenemos un plan quinquenal. De por sí, la prioridad siempre va a ser las vías que nos conecten con fronteras, con aeropuertos, con sitios de interés turístico, con rutas logísticas, es decir, que nos permiten trasladar una carga de un punto del país al otro punto. Nosotros tenemos que garantizar que esos tiempos de conducción o de circulación por estas vías sea lo más rápido que se pueda. Es decir, libres de bache, libres de obstáculos, y es una coordinación bastante interesante con el Viceministerio de Transporte, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, porque tiene que ver algunos puestos fronterizos o algunos puestos que tienen de alguna manera control sobre las mercancías que circulan. Entonces, las prioridades siempre van a ser estas vías principales de circulación mayor. ¿Hay procesos innovadores? ¿Ha cambiado tecnológicamente el Fovial para dar mantenimiento a la red? Hemos cambiado. Básicamente, hace menos de una década
existía una fórmula única para colocar pavimentos. Nosotros teníamos pavimentos de origen AC20 o AC30 y básicamente era la elaboración de una mezcla asfáltica en caliente que al final es la unión del asfalto con las gravas, lo mismo como el concreto es la unión del cemento con las gravas. Esa mezcla asfáltica en caliente era una fórmula única, pero si nosotros colocábamos en una carretera con temperaturas como en Oriente, que son levemente más altas que el resto, el pavimento se comportaba distinto. Una parte de la innovación es que tenemos ya una clasificación por temperaturas, por regiones, por zonas, en la cual nos permite modificar las mezclas asfálticas en caliente y colocarlas de acuerdo a su demanda de tránsito, a su tipo de tráfico. No es lo mismo una ruta donde solo vaya a pasar vehículo pesado y sobre todo el tema de la temperatura y velocidad. Así que hemos innovado y hay un tipo de mezcla para cada tipo de zona y todo tipo de carretera. Asimismo, hemos incrementado y vamos un poco más allá a ir incorporando tecnologías de reciclaje. Nosotros en los últimos 2 años hicimos el mantenimiento de muchas vías, incluso aquí en el área metropolitana de San Salvador, utilizando técnicas de reciclados en calientes, pero queremos ir más allá y los próximos proyectos que vienen en el próximo semestre pues ya van a incluir tecnologías de reciclaje diferentes, es decir, ir incorporando algún tipo de materiales no tradicionales. Ahí veíamos en algunas imágenes que uno de los desechos comunes son las llantas usadas, ¿verdad? Las llantas que ya no sirven. Estamos trabajando en algo que nos va a llevar a poder utilizar este tipo de materiales, incorporándolos a los nuevos procesos de pavimento y obviamente haciéndolos que evolucionen y se comporten de mejor manera, ¿verdad? Director, la gente siempre que se habla de Furial se interesa y preguntan, su invitado pregúntale cuándo van a intervenir la autopista entre San Martín y San Rafael Cedros, que está muy deteriorada. Es correcto. La Panamericana. Ese es el tramo de la Panamericana, de la CA1. Está bastante dañado. Está bastante dañado. Bueno, tenemos aproximadamente una semana de estar ya interviniendo. Sin embargo, quiero mencionar, lo hablábamos también hace un par de semanas, la vía fue construida a inicios de los 2000, más o menos del 2003, 2004, y la metodología que se utilizó no es común, es una base de concreto rodeado, es decir, correcto, entonces se ha rigidizado y ha generado mucha grieta, tanto longitudinal, es decir, en el sentido de la vía, y transversal. Entonces, ir a colocar una carpeta en ese tramo o ir a rehabilitarlo, no creo que sea lo mejor, tenemos que averiguar y eso es lo que estamos haciendo justamente en este momento. Estamos en un proceso de diseño, el cual nos va a tomar aproximadamente 4 o 5 meses más y esa vía va rehabilitada antes que el año termine. Ahora estamos realizando el mantenimiento, pero esa vía tiene que renovarse totalmente antes que el año termine. Se debe garantizar la durabilidad en este caso para evitar justamente lo que estaba diciendo, gastos innecesarios. En solo estar dando mantenimiento cuando desde la base está mal. Sí, lo que pasa es que muchas veces, siendo muy sinceros, una forma de poder dar respuesta es recapear o recarpetear, es decir, nos olvidamos de los baches y vemos una superficie negrita, bonita, pero no es correcto. Eso se va a deteriorar en 2, 3 años y vamos a haber gastado una muy buena suma de dinero por hacer algo que no es lo correcto. Entonces, técnicamente tenemos la obligación de identificar cuál fue el problema de deterioro y evitar que esto vuelva a pasar. Así, de tal manera que vamos a construir una vía que tiene que durar 15, 20, 30 años. Sí. Bueno, pregunta sobre la calle Suchitoto. Dice, pregúntele al invitado el plan de señalización de los 18 túmulos ubicados en la calle Suchitoto Aguilares y de Suchitoto a San Martín. Hay túmulos mal diseñados, sin pintura y correcta señalización, provocando daños a vehículos y accidentes. Con mi saludo desde Suchitoto, doctor Francisco Acosta. Gracias por escribirnos. Sí. Bueno, este es un tema también de señalización y sobre seguridad vial. Es correcto, la verdad que muy atinada el comentario. Nosotros nos encontramos justamente en este momento en un proceso de licitación, eso puede ser verificado en la página oficial de nuestra institución y tenemos en proceso el último proyecto de señalización vial, ya tenemos adjudicados 2 y nosotros operamos con básicamente 3. Están contempladas una serie de rutas, no solamente este tramo de Suchitoto, sino muchas en la zona paracentral y están incluidas. Así que decirle al doctor Acosta que en las próximas semanas vamos a estar interviniendo en su totalidad la señalización. Director, hay un plan nacional en torno a esto y también se busca educar a la población en torno a, si bien es cierto,
deben de estar señalizadas las carreteras, pero también hay que respetar estas señales. Es correcto. Bueno, definitivamente como institución es nuestra obligación mantener las vías en buena circulación, pero también ahí viene la parte de la población, de los usuarios, que tenemos que respetar toda esta infraestructura que está allá afuera. Yo lo veo como un punto donde convivimos a determinadas horas del día, llámese cuando vamos a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana, ahí nos juntamos todos, ahí hay un tema de convivencia, y lo mismo cuando salimos de trabajar. Entonces, la mejor forma que esto funcione y que sea más ordenado es que respetemos, que nos vayamos desde lo básico, ¿verdad? Desde respetar la luz de un semáforo hasta respetar un paso peatonal, un sentido de circulación vial. Y esto me lleva a mencionar que nosotros nos hemos unido, la Organización de las Naciones Unidas establece en toda Latinoamérica que la tercera semana de mayo es denominada como la Semana de la Seguridad Vial, y nosotros por tercer año consecutivo desde Fovial nos hemos unido a esta campaña, a este programa, y nos hemos unido con el Viceministerio de Transporte, con el FONAT y con el Ministerio de Educación. La semana recién pasada. Es la semana recién pasada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos hemos unido a que de una manera lúdica, de una manera que jugando los niños puedan ir conociendo. A través de, tenemos un juego que se llama la Lotería Fovialito, donde hemos sustituido estas imágenes tradicionales de una lotería, de un juego de lotería, por el cono de seguridad, por la zona peatonal, por el gestor vial, por todas estas figuras que se vayan identificando de manera técnica, pero también jugando de manera coloquial. Entonces ha sido bastante efectivo la aceptación por parte de los niños, pero también vamos metiendo algunos conceptos que deberían de ser básicos para la gran mayoría de nosotros los salvadoreños, y no todos, pero algunos no conocemos alguna normativa del Reglamento General de Tránsito de nuestro país. Quiero mencionar un ejemplo. En el Reglamento de Tránsito hay más de 13 multas por estacionarse mal, desde estacionarse a más de 30 centímetros del cordón cuneta, estacionarse a menos de 10 metros de una bocacalle o una esquina, estacionarse al contrario de la vía, es decir, una vía que tiene dos sentidos y yo me estaciono al contrario de la vía, puedo ocasionar un accidente, estacionarme en una acera de forma paralela o perpendicular, estacionarme en un eje preferencial o en la cercanía de un puente, curva o trecho angosto, estacionarme formando segunda fila. Es decir, hay tantas normas que están con una simple lectura, nosotros podemos de alguna manera entender qué es lo que no se debe hacer allá afuera. Pero pasa también, mucho se hace porque no se hace cumplir esta ley. Exacto, entonces hay instituciones que de alguna manera han incrementado. Yo veo hasta en las redes sociales, en TikTok, que dicen, bueno, hoy es viernes y el BMT lo sabe, dice ahí por los controles antidoping. Que también se ha incrementado la denuncia a través de fotografías. Exacto, y videos en redes sociales. Y a eso quiero llegar. Definitivamente no debería de ser una presión por una multa económica, sino que es nuestro país, querrámoslo, respetemos, y este es un reflejo que respetando las leyes, conociendo las leyes, podemos ir haciendo un mejor ambiente, un mejor país. Así que invito a través de esta Semana de la Educación Vial a que leamos, lo podemos descargar, está en muchas plataformas digitales, podemos descargar el Reglamento General de Tránsito, aunque tengamos ya una licencia, aunque ya no lo necesitemos, pero es bueno leer de vez en cuando qué es lo que no se debe hacer y cómo es de comportarse. Así que eso es lo que estamos haciendo con los chiquitines, con los niños. En muchas escuelas estamos cubriendo más de 654 centros escolares, en los cuales va Fovialito, que es nuestra mascota, y a través del juego pues jugamos esta lotería o coloreamos o realizamos un tipo de actividad lúdica que les permite ir conociendo, jugando y aprendiendo. Muy bien, director, gracias por su tiempo, por iniciar la semana acá con nosotros, y sin duda se viene mucho trabajo con el invierno. Así es, muchísimas gracias por el espacio, un saludo para los salvadoreños y decirles que tienen una institución que está velando 100% por la conectividad día a día. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.